Yo quiero hoy, dije, bueno, voy a tirar la carne al asador y de entrada voy a tirar voy a leer mi propio mensaje. Y hoy vamos a responder o intentar responder a estas dos preguntas que me las hice y creo que las vamos a responder en el camino. ¿Dios quiere que hagamos obras? No sé si alguna vez se preguntaron. Y si tenemos la respuesta a esta pregunta, la segunda pregunta es, ¿y si Dios quiere que hagamos obras, qué tipo de obras son las que Dios quiere que hagamos? Entonces, bueno, hoy vamos a ir viendo algunos pasajes en la Biblia y vamos a tratar de responder estas preguntas. Algo que estuvimos viendo, quiero poner en contexto para el Señor me dio hace unas semanas, hace 2 semanas aproximadamente, un texto bíblico que en algún tiempo no lo entendía o no tenía la claridad que hoy tal vez el Señor trajo sobre ese texto, pero a veces uno de los problemas que tenemos cuando leemos la Biblia en porciones es que la sacamos de contexto. Entonces es importante entender el contexto en el que se dicen las palabras. Esta es una generación que le gustan las frases, porque en realidad les cuesta sentarse a digerir el contenido. Entonces dice frases que suenan muy bien, pero que muchas veces están sacadas totalmente de contexto. Nosotros, si queremos que Dios construya en nuestro interior y nos lleve a la madurez, necesitamos construir y considerar los contextos en los que Dios habla sus palabras. Por eso, sin sacar del contexto de los que veníamos hablando, pero para introducirnos al texto que hoy vamos a ver, voy a dar un contexto que está relacionado con algunas cosas que dijimos y también con lo que hablaron Mariela y Claudio la semana pasada. Así que los que no escucharon el mensaje la semana pasada, yo les voy a refrescar, no se preocupen. Yo siempre les recuerdo un poco. Bueno, algo que habíamos dicho, y quiero leerles Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Yo lo voy a leer en la versión de la Biblia libre. Voy a tratar de esta parte ir un poco más acelerado porque es como el contexto y la introducción. No quiero detenerme más de la mitad del mensaje en la introducción. Voy a hacer lo posible. Dice Efesios 2, versículo 8 y 9 en la versión de la Biblia libre. Porque ustedes han sido salvos por gracia, por la fe en Él, y esto no es por ustedes mismos, es el regalo de Dios. La salvación no depende del esfuerzo humano, así que no se enorgullezcan. Y esta es una versión sencilla, pero si nosotros leemos en otras versiones, la Biblia habla de obras versus gracia. Y el apóstol Pablo hace mucho énfasis en esto, en que nosotros no somos salvos por nuestras obras. Así que no nos enorgullezcamos porque somos salvos de pura gracia, pero por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, no es lo que hagamos lo que nos hace ser aceptados delante de Dios. Nosotros o el hombre perdió desde el principio en el jardín del Edén su comunión con Dios. Y Cristo Jesús vino a recuperar para el hombre esa comunión. Nosotros hoy tenemos acceso a Dios y podemos tener comunión con Él por medio de la fe en Cristo Jesús, de pura gracia, no por obras. Estamos hablando de la salvación. Pero la Biblia habla de que hay muchos que se van a salvar como quien escapa del fuego, como apenas. Acá está mi mamá ahora y una vez se nos quemó la casa cuando fuimos al campo, se cayó ahí, no sé si había quedado una vela o algo y se encendió una gran parte de la casa y la casa se salvó apenas del fuego. Y a veces, bueno, la Biblia nos habla de que también muchos se van a salvar como apenas, como alguien que escapa del fuego y va a ser salvo. Pero lo que
necesitamos entender lo que Dios está hablando a la iglesia hoy. Y no solo a la iglesia como congregación, sino lo que Dios está hablando a la iglesia, al cuerpo de Cristo en las naciones. Y una de esas cosas es la madurez. Entonces necesitamos identificar y separar lo que es salvación de lo que es madurez. Porque cuando hablamos de ser salvos por gracia y no por obras, mucha gente dice, bueno, si es por gracia, entonces no tengo que hacer obras. Y entonces no tengo que hacer nada porque Dios ya lo hizo todo. Y si bien esto es así, es una verdad contundente, pero se refiere a la salvación, no se refiere a la madurez. Entonces, para ser salvos y para ser aceptados delante de Dios, no tenemos que hacer nada. Y esto es importante entender, porque hay gente que se siente separada de Dios por causa de cómo está su vida. Y esto es un trabajo que hacen las tinieblas en la mente de las personas, donde nos separan de Dios, porque dicen, no, por causa de tus obras, vos no sos aprobado delante de Dios. Entonces ahí es donde necesitamos entender el valor de la salvación por gracia, que no es por obras, y de la aceptación de Dios por medio de su gracia, no por medio de nuestras obras. No sé si a alguno le pasó que me está costando acercarme a Dios, como si fuera que tuviera que primero cambiar su vida para acercarse a Dios. No sé si a alguien le pasó, a mí me pasó muchas veces. Muchas veces vi un impedimento en acercarme a Dios porque mi conciencia me acusaba de que yo no estaba a la altura con mis obras y con mi vida para ser aceptado por Dios. Bueno, ahí hay un tremendo error, porque Dios nos acepta no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar su misericordia para cuando más lo necesitamos. Entonces, no es por obras la salvación. El ser reconciliados por Dios no es por obras, es por fe, de pura gracia. Pero ahora tenemos que separar de la madurez espiritual, donde en la madurez, donde vamos creciendo, vamos a ir viendo que sí necesitamos expresar obras, pero vamos a ver qué tipo de obras, porque no son cualquier obra, no son las obras de la carne, no son las obras que nosotros queremos, no son las obras de nuestras buenas intenciones, son las obras que nacen como fruto del Espíritu, son las obras que nacen de una vida guiada por el Espíritu. Y para ser guiado por el Espíritu necesitamos madurar. Ya lo dije varias veces, pero viene al caso. La Biblia, cuando dice, y me gusta una versión, dice, los que son hijos de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios. Pero hay una versión más acertada con respecto a los textos originales, dice, todos los hijos que son maduros son guiados por el Espíritu de Dios. Y ahí entendí y me quedé tranquilo, porque muchas veces uno no es guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, ¿será que estoy escuchando a Dios, estoy escuchando más a mis emociones, o estoy escuchando más a mi mente, o a mis tradiciones, o a lo que me dicen? Entonces, la tranquilidad es que si vamos madurando, vamos a ir creciendo en responder a la voz de Dios, porque los hijos maduros son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, la salvación, para definirlo así, resumirlo, no es por obras, es por gracia. No es por nuestras obras, es por gracia. Somos aceptados por Dios por la gracia de Dios. Esto parece muy básico, pero saben, a veces en la práctica nos cuesta vivir esta realidad. Entonces necesitamos afirmar estas cosas para poder también entender lo que viene. Entonces la salvación no es por esfuerzos humanos, es un regalo de Dios que se recibe por la fe en Cristo Jesús. Ahora, hablando y entrando un poco en el tema de la madurez, y esto me vino como anillo al dedo porque Mariela y Claudio nos hablaron semana pasada de 3 tipos de hijos, y de alguna manera estos hijos representan
nos representan a nosotros en diferentes estadios de nuestra vida y representan un poco ese proceso del Hijo de Dios que necesita ir madurando. Y ellos nos hablaron de la parábola del Hijo Pródigo y entre otros pasajes, y ahí nos describieron un poco y nos dieron algunas características de estos hijos, donde estaba el hijo menor, que fue el hijo pródigo, ¿no? El hijo perdido, que después regresó, el hijo mayor, y también a Jesús como ese hijo que expresa esa madurez o que se somete a ese proceso hasta alcanzar la madurez. Y yo quería resaltar algunas características porque nos van a dar pie para lo que estamos hablando. El hijo menor, de alguna manera, representa a los hijos que no están interesados en las responsabilidades de su padre, de la casa de su padre. No les interesa lo que haga su padre. El Padre es Dios. Dios es nuestro Padre. Dice la Biblia que Dios es el Padre de todos los espíritus. Y mi papá decía, sí, yo sé que Dios existe, pero yo lo vivo a mi manera. Y obviamente él vivía como a él le parecía, ¿no? No tenía en cuenta a Dios para nada. Pero el hijo menor representa a ese hijo que alguna vez estuvo en la casa de su papá. El hijo menor es el hijo que estuvo de alguna manera alguna vez en la casa de su padre, pero que en su inmadurez se alejó y el hijo menor o el hijo inmaduro en ese estadio del hijo pródigo es como el hijo que se quiere ir de la casa de su papá, que piensa que él puede hacer las cosas a su manera y él se va de la casa de su papá, pero no entiende que la madurez tiene que ver también con asumir responsabilidades y no solo derechos. Y bueno, yo le decía a Claudio, si bien Dios me habló muchas veces por ese pasaje, pude ver cosas que jamás las había visto cuando ellos compartieron el mensaje. Y una de las cosas es que cuando hablamos de herencia, la herencia no solo tiene que ver con bienes materiales, sino también tiene que ver con derechos y con responsabilidades. Entonces, este hijo menor, el padre le dio solo bienes, de alguna manera expresando que era un hijo que no estaba preparado para responsabilidades. Y entonces el hijo menor, o cuando somos hijos como ese hijo menor y estamos en ese estado de inmadurez, es como que no entendemos que como hijos de Dios no solo tenemos derechos para pedirle cosas a Dios. Muchas veces mi esposa siempre me decía, Dios no es un kiosco expendedor, porque a veces cuando escuchamos los mensajes, no digo acá, no pasa acá, ojalá que no nos pase más acá, pero es como si los mensajes son pedile, como si Dios fuera un expendedor, o sea, más que un kiosco expendedor, no sé, un supermercado o alguien que está para satisfacer todos y cada una de nuestras necesidades. Y Dios no es nuestro supermercado expendedor de nuestras necesidades más básicas o de todo lo que a nosotros se nos ocurre. Dios es nuestro Padre y también es nuestro Señor. Y cuando entendemos, y vamos madurando y vamos entendiendo el lugar que nosotros tenemos como hijos de Dios, entendemos que tenemos muchos beneficios. Y entendemos también que con esos beneficios hay responsabilidades como hijos de Dios. Pero saben, la inmadurez no solo nos impide, la inmadurez no solo que no nos deja ver las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios, sino que no nos permite disfrutar en plenitud lo que Dios tiene para nosotros. Porque el hijo, y voy a ir mezclando para que no se haga muy largo, porque esto lo hablaron ya Mariela y Claudio, así que pueden remitirse al audio. El hijo mayor estaba en la casa de su papá, y a veces pensamos que inmadurez es alguien tal vez que no se congrega, alguien que está lejos de Dios en su corazón, alguien
Y muchas veces inmadurez también le sucede a los que estamos dentro de la casa del Padre, es decir, dentro de la iglesia, aún sirviendo, aún haciendo cosas para Dios. Y no entendemos por qué hacemos lo que hacemos. Esto fue algo que fue muy fuerte y fue muy claro lo que compartieron Mariela y Claudio. El hijo mayor o el hijo inmaduro que está como en ese estadio que pareciera que ya está más maduro que el hijo menor, pero sigue siendo inmaduro y sigue sin entender por qué hace lo que hace. No entiende los propósitos de Dios. No entiende la asignación que Dios tiene con sus hijos. O sea, el hijo inmaduro, aún sirviendo en la casa de Dios, a veces puede no entender por qué hace lo que hace. Aún puede no entender cuál es el propósito que Dios tiene con él. Aún no entiende que Él es un instrumento para manifestar y glorificar a su Padre, para mostrar a su Padre, mostrar la gloria de su Padre. Entonces, hay muchas características, no quiero entrar en detalle, pero algo que quiero ya para cerrar un poco esa idea, en Cristo encontramos ese hijo que se sometió a ese proceso de madurez y que fue obediente y obediente hasta la muerte en una cruz. Y eso a veces vemos como la muerte en la cruz como un momento. Y Jesús no solo pasó por la cruz en un momento, sino que Jesús vivió crucificado toda su vida. Es decir, crucificado a sus intereses personales para dar lugar a los intereses que Dios tiene como Padre. Y el hijo maduro entiende que no se trata de sus intereses, sino que se trata de los intereses de su Padre. Entonces, cuando vamos madurando, nos vamos dando cuenta que oír a Dios tiene grandes beneficios, pero oír a Dios también nos permite expresar el corazón de Dios, nos permite expresar a Dios. Y lo que vamos a ver es que en el proceso de madurez, cuando Dios se va gestando y va trabajando en nuestro interior, en algún momento eso se tiene que manifestar. Porque nosotros hablamos de que Dios ve el corazón. O sea, no necesitamos hacer nada para que Dios nos conozca. Dios nos ve internamente. Aún antes de que la palabra esté en nuestra boca, Dios ya la conoce. Pero las personas no ven el corazón y no les basta el corazón. Las personas necesitan ver a Dios en nuestras acciones. Entonces el hijo que madura no solo que entiende cuál es su asignación, no solo que entiende que tiene derechos, que tiene grandes beneficios de estar en la casa de su padre y de estar bien con su padre, sino que sabe que él mismo es un representante de su padre, que expresa a su padre. Fíjense que dice la Biblia que Cristo es la imagen perfecta y la imagen visible del Dios invisible. Ahora, Cristo, si está en cada uno de nosotros, y esto es algo que Dios está hablando en la iglesia, porque la iglesia necesita entender madurez. Si Cristo no crece en cada uno de sus hijos en la iglesia, la gente que no conoce a Dios no va a poder ver a Dios en la tierra. Dios solo puede ser visto y expresado por medio de Cristo. Entonces, si Cristo crece en cada uno de nosotros, la imagen de Dios, que es invisible, va a comenzar a hacerse visible para la gente que no lo conoce. Y eso tiene que ver con madurez. Ahora, nosotros, como decíamos, hoy estamos en un camino a ser perfeccionados y en este camino el corazón correcto es primero, pero luego le siguen las acciones correctas. Yo ya lo dije, pero yo lo dije muchas veces, por eso me acuerdo tanto y lo digo. La intención es lo que cuenta. ¿No? Cuando uno quiere hacer algo bueno y no te alcanzaron las acciones, o sea, no te salió como quería, pero bueno, tuve buena intención. La intención es lo que cuenta. Sí, en un principio sí, las intenciones son importantes.
cuenta el corazón, cuenta la intención del corazón, cuenta que el corazón realmente busque oír y expresar a Dios, pero no basta con solamente tener buenas intenciones. Si queremos ser una iglesia que expresa a Dios, necesitamos también tener buenas acciones que estén en consonancia y que coordinen con ese buen corazón y con esas buenas intenciones. La intención correcta y el corazón correcto es la base, pero tenemos que avanzar. Y yo dije una frase y ahora la voy a completar. En el camino a ser perfeccionados, cuando no te alcanzan las acciones, si tienes un corazón correcto o intenciones correctas, te salva el corazón. Esa es la base. Pero eso es cuando somos todavía inmaduros. Cuando vamos madurando y vamos siendo perfeccionados, no es que nos sirva, sino que no alcanza con solamente tener buenas intenciones y un buen corazón. Yo puse acá y voy leyendo algunas cosas, por ahí acá tenemos algunas escribas que van anotando, después son las que editan los posts y lo que se publica, así que quiero ser lo suficientemente claro y darle tiempo para que escriban. Solo un corazón correcto o intenciones correctas por sí solas no nos transforman en colaboradores del propósito de Dios. Entonces, el corazón, las intenciones correctas, cuando no tenemos todavía las acciones correctas, nos salvan. Y fíjense que el hijo menor o el hijo pródigo, él se fue a la casa, hizo lo que quiso, malgastó, no fue buen administrador, fue muy inmaduro, pero en un momento él volvió en sí. Y él dijo, en la casa de mi papá, hay abundancia de pan, hay abundancia el pan representa la palabra de Dios, hay abundancia de palabra, en la comunión con Dios. Y la casa del Padre no es solo una congregación, la casa del Padre es el lugar de comunión con Dios. Entonces no confundamos. A veces hay hijos pródigos que están dentro de la casa porque su corazón está lejos de Dios. Entonces, pero este hijo menor, en un punto él vuelve en sí y dice, voy a volver. Y él regresa y su padre lo recibe con los brazos abiertos. Y esta es la gracia de Dios. Ahora, ese volver representa que de alguna manera hubo algo en él que comenzó a madurar, hubo algo que empezó a cambiar. Y muchas veces estamos en no importa el lugar en donde estamos, no importa si hoy estamos como ese hijo que estaba ahí lejos del corazón de su papá y que estaba pasando hambre. A ver, nosotros lo vemos muy gráfico, pero como hijos de Dios a veces nos pasa que pasamos hambre cuando nosotros no nos alimentamos de su palabra que se nos revela. No es solo leer las escrituras, no es solo escuchar un mensaje, no es solo escuchar una canción, sino pasamos hambre cuando no se nos revela y cuando Dios no nos habla acá en el interior y escuchamos su voz hablándonos. Cuando en medio de un problema puedes escuchar la voz de Dios que te trae paz, tranquilo, yo estoy al control. Cuando en medio de estar abrumado por tantas cosas, le entregas a Dios en una simple oración y parece que se te salen 1000 kilos de encima. Eso es experimentar la provisión de la palabra que Dios siembra en nuestro interior. No es que va a venir a veces un versículo completo, a veces Dios te habla palabras que en el interior desatan una realidad que que eso es lo que nos sustenta. Entonces, a veces somos y pasamos como ese hijo pródigo que estaba ahí sin comer, que no tenía quien le dé de comer, teniendo una casa, teniendo un padre, teniendo alimento de sobra. Pero eso nos habla a cada uno de nosotros. Y hay una responsabilidad de que permanentemente nosotros volvamos a ese lugar de provisión.
que es el lugar de encuentro con Dios. La casa de nuestro Padre es el lugar donde yo me encuentro con Él, donde yo me siento y como de esa palabra que se me revela. Si yo no puedo experimentar eso, nada de esto sirve. No sirve, la religión no sirve porque no nos transforma, no nos sostiene, no nos sustenta. La religión va a tratar siempre las cosas externas, pero es vacía de sustancia, porque no tiene el poder que tiene la palabra de Dios que transforma nuestro interior. Entonces, si no estás experimentando eso, tranquilo, pero no te conformes. No te conformes, porque la plenitud y la abundancia de Dios se encuentra cuando vos te sentás a comer de su mesa, cuando Él se te revela. Ahí hay una sensación de plenitud, que te pueden faltar tantísimas cosas, pero la sensación de plenitud que Él te da es incomparable. Y eso es algo que experimenta un hijo que está madurando, no un hijo inmaduro. Ahora, quiero parafrasear para los que escriben y no corregir, sino completar la frase que dije hace 2 semanas atrás. Si bien lo más importante no es lo que hacemos, sino el corazón con el que hacemos lo que hacemos, eso es lo que había dicho. Ya te quedaste por el camino, no importa, queda grabado. Si bien lo más importante no es lo que hacemos, sino el corazón con el que hacemos lo que hacemos, pero para ser colaboradores de Dios, es importante lo que hacemos. Es importante. Pero vamos a ver que no es cualquier hacer, no es cualquier obra. Y nosotros estuvimos hablando bastante tiempo del nuevo pacto, y no voy a hablar de nuevo del nuevo pacto, pero simplemente voy a decir esto, que el nuevo pacto es vivir la realidad de Dios en el interior. En el antiguo pacto Dios es afuera, en el nuevo pacto Dios está dentro. Y el nuevo pacto tiene que ver con vivir esa realidad de Dios, con un Dios que nos transforma desde adentro, para que en algún momento se manifieste en el exterior lo que se produjo primero adentro. Ahora sí, ya pasé la introducción, vamos más al punto, pero van a ver que tiene sentido lo que hablamos. Luego de entender todas estas cosas, la transformación siempre Dios la inicia en el interior. La transformación no es exterior, o sea, después se producen o pueden producir cambios en el exterior, pero la transformación de Dios es primero interior. Por eso querer producir acciones afuera en una persona sin que Dios haya trabajado adentro en el interior es imposible o no se puede sustentar en el tiempo. La religión hace eso, la religión te hace hacer prácticas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro. Y si vos haces esas cosas, sos espiritual. Pero Dios no le basta con esas acciones que son vacías. A Dios sí mira el corazón. Y lo que importa son las acciones que surgen de un interior que le dejó trabajar a Dios para que Él pueda ser expresado. No es la expresión de nuestras obras que están vacías de la vida de Dios. Es la expresión de Dios mismo por medio de las obras. Ahora, fíjense que este es el orden que Dios utilizó siempre desde el principio. Y quiero leerles un pasaje que está en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3, en la palabra de Dios para ti. Voy a leer en esa versión. Es una versión sencilla, palabra de Dios para ti. Por fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo invisible. Lo repito, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo invisible. Ahora, fíjense, y este es el orden de Dios.
lo visible en realidad en algún momento tuvo su origen en lo invisible. Nosotros alguna vez fuimos invisibles cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, pero ahora somos visibles. Y hay muchas cosas que esta casa alguna vez fue invisible, alguien la vio, la pensó, la soñó. Voy a hacer la casa, fue mi abuelo y mi abuela, y esta casa se hizo hace más de 70 años, pero antes no existía, era invisible. Pero nació desde lo invisible para luego manifestarse en el plano visible. Y Dios opera de esa manera. Trabaja desde el interior, desde lo que no se ve, para ir formando algo que cuando se manifieste se va a ver. Pero en principio, todas las cosas tienen ese orden. Dios crea de lo invisible lo que se ve. Y eso es lo que dice Hebreos, que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y así Dios trabaja en nosotros. Todas las obras que Dios va a hacer en nuestra vida, primero las hace interiormente. Por eso querer cambiar afuera lo que Él no cambió adentro es perder el tiempo. Hay que enfocarse en que Dios trabaje adentro. Y para eso es donde nosotros tenemos que rendirnos a Dios. Ahí es donde se entiende la obra de la cruz. Lo que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que él está diciendo? Yo dejo que Dios obre en mi vida. No hago lo que yo quiero, sino que yo hago lo que Él quiere. Y ese proceso interior después da lugar a una expresión de la vida de Dios en el exterior. Por algo, el que dijo esto, que fue Pablo, fue de quien más cartas tenemos expresando lo que Dios habló. Y no, fíjense la atemporalidad de lo que Dios habló a una persona, que miles y miles de años, o sea, vamos recibiendo las palabras de Dios por alguien que dijo, yo no voy a hacer lo que yo quiero, sino que me entrego para hacer lo que Dios quiere. Y eso mismo es para nosotros hoy. El nivel de entrega a Dios que tengamos en nuestro interior y de renuncia para hacer su voluntad va a ser lo que va a dar lugar al nivel de transformación interior y que luego va a dar lugar al nivel de expresión exterior de lo que Él quiere. Saben, a todos Dios nos entregó muchas cosas para administrar y no solo bienes, porque los bienes son, como bien nos dijeron Mariela y Claudio, para los niños o para los inmaduros, pero el hijo que madura entiende que Dios le da más que bienes, que Dios le da más que cosas materiales, temporales. Las mayores cosas de Dios no son ni materiales ni temporales, son eternas y son invisibles. Y cuando entendemos eso, porque vamos madurando, estamos en condiciones de ir siendo colaboradores de Dios. Y saben, a veces no piensen en un colaborador de Dios como alguien que predica desde un púlpito. A ver, esto es algo que Dios me pide a mí y por eso lo hago, pero Dios tiene una asignación para cada uno. Cada uno debe responder a lo que Dios le está hablando en su interior. A veces es hablar, a veces es dar, a veces es compartir, a veces es perdonar, a veces es soltar. Y hay tantas cosas que Dios nos pide. Pero si nosotros respondemos a lo que Él nos habla en el interior y dejamos que Él sea a través nuestro, vamos a afectar a los que nos rodean. Vamos a afectar afuera, vamos a transformar afuera, porque no vamos a ser nosotros, sino Dios obrando a través nuestro. Y entonces ahí comienza el proceso en nosotros, cambiamos nosotros, cambian nuestras familias, cambian nuestros ambientes, porque todo comienza a ser transformado, pero la transformación comienza desde acá. Y fíjense que normalmente nosotros queremos que cambie afuera, que cambie la circunstancia, que cambie el país, que cambie el presidente, que cambie los gobernantes, que cambie, no sé, la justicia. Hoy está las noticias están hablando de este caso Loan,
Queremos que todo cambie afuera, pero Dios nos dice, yo quiero hacer primero el cambio dentro tuyo. Porque si Dios puede hacer dentro de cada uno de nosotros, de cada uno de los que recibimos su vida, nuestras ciudades, no solo nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestras naciones, nuestro mundo va a cambiar. Porque la iglesia está esparcida por todo el mundo. La iglesia no es más cerca acá. Nosotros somos una fracción, como una célula en el cuerpo sería. Una célula que no puede verse a la vista, pero sin embargo, si esa célula está en el cuerpo y responde a la voz de Dios, puede generar transformación y cambios afuera. Yo quiero dar un ejemplo muy sencillo, saben, de este proceso, porque fue algo que sentí en mi espíritu y es algo reciente para la comunidad. Saben, hace más o menos ya casi un año, me acuerdo que estuvimos compartiendo un tiempo que fue de casa abierta, que no lo venimos haciendo ahora, pero ya lo vamos a hacer. Y estábamos compartiendo y se nos acerca Gaby y Matías Velasco. Y bueno, queremos contarle algo. Nosotros no sabíamos qué era, si era bueno o si era malo. Viste que a veces cuando dicen te tengo que decir algo, no sabes cómo. Y nos querían dar la primicia de que estaban embarazados y ya hacía como 3 meses. Y bueno, fue toda una emoción y me acuerdo que después ahí se compartió en los que estuvieron se van a recordar seguramente. Fue una noticia así como ahí inesperada porque no lo sabíamos, pero muy linda. Y yo pensaba en eso, ¿no? Ahí ya había un proceso de 3 meses que era invisible, ¿no? Nosotros no sabíamos, nadie sabía que estaban embarazados, que estaban esperando un bebé. Y fíjense cómo muchas veces, pero ese bebé ya hacía 3 meses que estaba en gestación, ese embrión. Y muchas veces nosotros ignoramos que aunque no se ve en el exterior los cambios de lo que Dios está produciendo en nuestro interior, pensamos que no está. Muchas veces las tinieblas y el diablo vienen a hacernos creer que porque no hay acciones visibles en nuestro exterior, Dios no está trabajando. Entonces necesitamos entender que si tenemos y recibimos la vida de Dios en nuestro interior, la vida de Cristo, y dejamos que Él trabaje, aunque todavía no se vea, si nosotros le dejamos trabajar y queremos, Él está obrando en nuestro interior. Nosotros tenemos que provocar y dejar que Él crezca. Ahora, esa vida, si nosotros la alimentamos, sigue creciendo. Y recuerdo que pasaron los meses y después, bueno, la panza de Gaby ya empezó a notarse. Y es inevitable que la vida que crece en el interior, llegado el momento, comience a dar señales de que está creciendo, aunque todavía no salga y no se manifieste en el exterior. Y a veces nos pasa así, que a medida que vamos madurando, Dios va trabajando en nosotros y a veces se empieza a notar, pero no eras antes así, antes te enojabas más rápido, antes te respondía, ahora te estás controlando, no. Empiezan a haber señales de una vida. Lo que digo es que lo que Dios va haciendo en el interior, si dejamos que crezca y nosotros colaboramos para que crezca, que ahí está el trabajo de las obras que nosotros hacemos o dejamos que Dios haga en el interior, va a comenzar a verse tarde o temprano. Tarde o temprano se va a ver en una expresión de amor, en una expresión de generosidad, en una expresión de paciencia, en una expresión de bondad. Se va a ir viendo en expresiones. Entonces, si todavía no se ve, porque es como que nosotros queremos ya, rápido, un clic y queremos que todo el fruto del Espíritu Santo. Entonces, yo me acuerdo de uno de los pasajes que no lo entendí en su momento, pero fue uno de los primeros que aprendí. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Entonces yo pensaba que porque recibí a Cristo, la obra de transformación de mi vida era instantánea. Sí, la salvación sucede de un momento para otro. Es instantáneo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la vida.
recibimos la reconciliación con Dios y eso es instantáneo. Pero la madurez no es instantánea. Es un largo proceso que no se termina en esta vida. Así que si pensaste que ya lo alcanzaste, quiero decirte que todavía te queda mucho por recorrer, o nos queda a todos mucho por recorrer. Pero lo que quiero es que a medida que vamos hablando, que parece que son simplemente comentarios, que vayamos identificando, porque tal vez algunos se encuentran en distinta etapa de esta carrera. Tal vez ya no es más el hijo pródigo que se fue de la casa, sino el que está regresando. Tal vez es el hijo mayor que está en la casa, pero que no está entendiendo bien lo que Dios quiere hacer. Entonces, vamos identificando que cuando Dios procesa adentro, tarde o temprano, y ahí llego al final, la semana pasada presentamos a Samuel, tarde o temprano, llegado el tiempo, se va a manifestar el fruto de la vida de Dios. Y así como lo vimos con Samuel acá que lo presentamos, ese hermoso bebé, imagínense el fruto que Dios espera y quiere producir en cada uno de nosotros. Hay frutos que Dios quiere producir en nuestra vida. Y tal vez Dios nos está hablando y le habla a cada uno y dice, quiero trabajar esto, quiero trabajar en tu paciencia, quiero trabajar en tu carácter, quiero trabajar en tus palabras, quiero trabajar en tu manera de actuar, quiero trabajar en tus hábitos, quiero hacer cambios en tu vida. Yo cuando pensaba en Gaby y en Matías, pensaba que ellos tuvieron que hacer un montón de ajustes. Bueno, todas las mamás saben que el proceso ese trae un montón de ajustes y después cuando nace el hijo, otros ajustes y cambios. Y la vida, cuando la vida crece, requiere ajustes. O sea, si no hacemos esos ajustes, esa nueva vida va a producir incomodidad, va a ser incómodo, va a ser muy difícil sobrellevarla. Necesitamos hacer los ajustes para que esa vida pueda funcionar de una mejor manera. Entonces, recuerdo Claudio decía, ellos escuchaban música, creo que les gustaba dormir con música o algo de fondo. Dice, no, cuando nazca Caleb, acá nosotros vamos a ser igual, vamos a ser... Hasta la primera noche que no pudieron dormir con la música, no hagas ruido, no pongas música, hay que hacer ajustes. Entonces a veces la vida que Dios procesa en nuestro interior nos demanda ajustes, nos demanda cambios. Y eso es lo que cuando uno comienza a identificar la voz de Dios, comienza a sentir eso que Dios te habla. Te va diciendo, quiero, y ¿saben qué es? No sé si lo bueno o lo malo, es que Dios nos da libre albedrío. O sea que nosotros, aunque escuchemos la voz de Dios, podemos decidir no hacerlo. Saben, les cuento algo y no es para jactarme, sino más creo que algo que me pasó hace unos días. Justo había cobrado, veníamos de una sequía, no me pagaban unos clientes ahí. Y bueno, y cobro, me acuerdo, y ese día yo estaba contando ahí, acomodando todo para tener bien ordenado el dinero. Y bueno, vino un pensamiento, bueno, compartir algo a tu esposa. ¿Viste? Bueno, fue un pensamiento más que mío, creo yo. Y la cuestión es que, si bien todo lo mío es de ella, pero era más algo para ella, para que ella se gaste en lo que ella quiere, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces yo seguí contando y dije, bueno, le voy a dar tanto en mi mente, ¿no? Algo mío, lo que yo estaba pensando, y bueno, le doy tanto, me queda tanto. Tengo que pagar esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, y ya no me quedaba más, ¿viste? Entonces yo estaba haciendo mis cálculos. Y entonces después vino un pensamiento diferente, fue muy claro, y sentí, dale tanto a tu esposa. Y es como que en mi mente dije, es mucho, porque si le doy eso no voy a tener para lo otro. Y entonces, bueno, yo saqué, dije, bueno, no, pero voy a ser obediente, saqué, aparté eso, y después mi mente me decía, no, pero tenés que pagar esto, lo otro, lo otro. Saqué de vuelta. Saqué de vuelta y puse a comentar, entonces no, le voy a dar esto, porque encima me dice, tengo que pagar esto y lo otro, así, bueno, le voy a dar esto, entonces de eso ya pague eso, que entonces le tengo que dar aparte, que pague de eso que yo le voy a dar a ella, que pague. Y bueno, y era como,
hace un tiempo me pasó algo parecido, pero era con otra persona. Y fui obediente. Y aunque después me quedé sin nada, pero me quedó esa satisfacción de decir, lo hice con una gratitud, de decir, Señor, gracias porque puedo ser un colaborador de lo que vos estás haciendo. Porque cuando yo respondo a lo que Él me está pidiendo, yo estoy siendo un colaborador de Él. Y entonces esa voz me dijo, de la misma manera que fuiste obediente para esa persona, es la misma voz la que te está hablando ahora para ser obediente con tu esposo. Y entonces dije, bueno, ya está listo. Saqué de vuelta, puse, y cuando voy allá pareciera que ella sabía lo que estaba pasando. Ella estaba orando en la otra pieza diciendo, Señor, si es tu voluntad que me dé tanto. Bueno, ese tanto era exactamente el monto que yo lo escuché claramente y que estaba luchando en mi mente, si, que era mucho, que si le daba o no le daba. Entonces yo le dije, bueno, gracias Señor, porque esas son cuestiones que son muy triviales, muy caseras, pero la voz de Dios está ahí, la voz de Dios está en cosas sencillas. Y saben, a veces la voz de Dios está en aquellas cosas que más nos cuestan. Y yo podía no haber obedecido. Le podía haber dado algo y seguía siendo generoso, pero no era lo que Dios me pidió. Entonces, no tiene que ver con lo que nosotros queremos o hacer o dar o lo que sea. Tiene que ver con lo que Él nos está pidiendo. Y esa es la voz que nosotros, cada uno de nosotros necesita identificar. Nosotros no podemos dejar en la iglesia que la gente o que la gente por un versículo nos manipule para que hagamos lo que el Espíritu no nos da testimonio que tenemos que hacer. Tiene que ser la madurez de ese ir oyendo a Dios en la vida práctica y respondiendo a su voz, la que nos dirija, y cuando escuchamos una palabra, respondemos a la voz de Dios que en el interior que ya conocemos. Porque cuando empezás a identificar la voz de Dios, ya empezás a saber cómo es. Si a alguno le pregunto cómo es la voz de tu esposo, o sea, necesita escucharla, aunque sea por teléfono, y sabe que es su esposo o su esposa o su hijo. No hay mucho para identificar, ya la conoce, pero la conoce por la práctica. Entonces, la madurez tiene que ver con ir aprendiendo a identificar la voz de Dios y responder a esa voz. Y esa voz te va a preguntar, no esperes, a veces yo me acuerdo, orábamos en este lugar hace muchos años, orábamos y el Señor, eran oraciones genuinas, pero no teníamos la madurez y no entendíamos, Señor, quiero ir a las naciones, Señor, llévame a las naciones, o pedimos cosas gigantescas a Dios. Y cuando Dios nos empieza a decir, dale a tu esposa, y es la misma voz, no queremos responder. Pero lo que tenemos que saber es que si queremos que Dios se exprese a través nuestro para grandes cosas, tenemos que aprender a responder y a ser obedientes en las pequeñas cosas, en las caseras, en las cotidianas, en el trato, en el... ¿Cuántos de nosotros habremos escuchado tantas veces cuando hubo una pelea, pedirle perdón? Y el ego y la mente me dicen, no, pero si yo tengo una razón, por esto, por esto, por esto, por esto. Sí, tenés la razón, pero esa voz interior te está diciendo, pedile perdón y terminá ya el pleito. Entonces, las obras de la carne siempre nos llevan a contiendas, a pleitos, a peleas. Esas son obras, también se expresan en obras, en acción, pero son las obras de la carne. Pero el fruto del Espíritu, las obras a las que Dios nos lleva, tienen que ver con el amor, con la paciencia, con la misericordia, con la bondad. Esas son las obras a las que Dios nos lleva en el proceso de madurez. Fíjense lo que dice, y este es el texto al que quería llegar, porque ahora estamos un poco en condiciones de entenderlo. Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18, lo voy a leer en la versión de la NBI, Nueva Versión Internacional. Santiago capítulo 17, Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18. Así también la fe por sí sola,
si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Lo repito, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Por qué dije todo lo que dije en un principio? Porque no estamos hablando de las obras de la carne o de las obras que nosotros queremos hacerla en nuestras fuerzas. No estamos hablando de lo que Pablo dice, no es por obras, sino por fe. Eso tiene que ver con la salvación. Acá estamos hablando de madurez, por eso es importante entender, como dijimos al principio, el contexto de los pasajes. Porque si yo no entiendo el contexto, me voy a confundir. Porque digo, si Pablo dijo, no es por obras, es por fe, pero ahora Santiago está diciendo, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces comienzo a confundirme porque no entiendo el contexto y no entiendo a quién se está dirigiendo. Esto que está hablando Santiago está hablando en un contexto de madurez, de personas que tienen fe, de personas que ya recibieron el regalo de la salvación por la gracia de Dios, no por las obras. Pero una vez que ya recibieron el regalo de la salvación, que es de pura gracia, no por obras, ahora comienza un proceso de madurez donde la fe que tenemos en Cristo Jesús llega a un momento que se tiene que expresar por medio de nuestras obras, porque si no es vacía. Ahora, las obras de las que habla Santiago no son obras humanas, son las obras que surgen como una expresión de la vida de Cristo que se fue formando en nuestro interior. No son las obras humanas, no son las obras que nosotros queremos hacer, son las que surgen de la vida de Cristo formándose en nosotros. Ahora, cuando nosotros hablamos de Cristo formándose, a veces no entendemos bien de cómo se forma Cristo. Y la vida de Cristo se forma y se está formando cuando nosotros vamos respondiendo cada vez más fácil a esa voz interior del Espíritu. Cuando Él nos dice, hace esto y lo hago, antes no lo hacía, pero ahora ya estoy empezando a hacer, no lo hago siempre, pero bueno, no es que no siempre no me enoje, pero no es que siempre perdone, pero ya voy perdonando. Cuando vamos creciendo en ese oír esa voz interior y responder a eso que Dios nos habla, cuando estamos, por eso son importantes los tiempos de oración, los tiempos de meditación en la palabra, porque es ahí donde Dios nos habla, ahí es donde más se genera el ambiente. Díganme, no sé, a los que tienen hijos, cuando el hijo está gritando, cuando estamos en el trabajo haciendo esto, o sea, sí, tal vez Dios nos pueda hablar, pero ¿cuándo es más fácil escuchar a tu esposo o a tu esposa? Cuando estás sentado tranquilo y los hijos no están gritando. ¿Cuándo es más fácil entender lo que alguien te dice? Imagínense, estaba hablando en el teléfono, no sé si les pasó a alguno, yo estoy en la obra y hablando por teléfono y uno con el taladro, ta, 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 o tengo los chicos en el taller que están con las amoladoras, no se escucha nada, ¿viste? ¿Qué? O sea, y sí, hay alguien que está hablando del otro lado. Y a veces Dios nos está hablando, no está, Juan, dale a tu esposa, dale a tu esposa, porque estamos en medio de ruidos en nuestra mente que nos impide escuchar y generar esos tiempos con Dios de quietud, de sacar los ruidos. Yo le decía a Nelson justo hace más o menos 12 meses, ojalá, 2 meses más o menos, me saqué todas las notificaciones del celular porque me di cuenta que me distraían y ahora siento más claridad mental. Me ayudó mucho también en mi tiempo con Dios, porque a veces no era que no oraba, sino la calidad de la oración, no me podía conectar en mis pensamientos con Dios. O sea, entonces hay que hacer esos cambios, hay que hacer esos ajustes para que esa vida siga creciendo. Entonces, la vida de Cristo creciendo, que era lo que estaba diciendo,
tiene que ver con ir creciendo en identificar más claro esa voz que me habla dentro y respondiendo más rápido o respondiendo a esa voz. Fíjense que cuando Jesús dijo y comparó a los que edifican sobre la arena su casa o su vida y los que edifican sobre la piedra, dijo, el que me escucha estas palabras y las pone en práctica será como alguien que edifica su casa sobre la roca. Entonces podemos escuchar y no responder. Entonces Jesús lo que estaba diciendo, el que es maduro y escucha y las pone en práctica, va a fortalecer su vida interior, su casa interior. Nosotros en nuestro interior somos personas de carne y hueso, pero tenemos un alma y tenemos un espíritu, y nuestro espíritu es la habitación de Dios, es la casa de Dios. De hecho, la Biblia dice, el que me ama, dice, mi palabra guardará. Y por cuanto me ama, mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Morada es habitación permanente. Morada no es vengo y me voy. Entonces el que retiene la palabra de Dios, ¿y cómo la retenemos? Cuando la oímos nomás, no, cuando la oímos y obedecemos y respondemos a esas palabras, Dios habita en nosotros y Él comienza a crecer. Y después lo que se expresa en nuestras obras ya no son nuestras obras, no son las obras de Juan, no son las obras de Gigi, son las obras que Dios quiere hacer, porque es Él el que creció y después se manifiesta. Entonces, algo, y con esto termino, las obras de las que habla la epístola de Santiago no son para ganar el favor o la aprobación de Dios. Las obras de las que habla acá el versículo que acabamos de leer no son para ganar la aprobación de Dios. La aprobación de Dios no se gana por obras, se gana por fe, de pura gracia. Eso es lo que hablamos al principio. Entonces no es que yo tengo que hacer buena letra para ganarme la aprobación de Dios. No. La aprobación de Dios yo lo recibí de gracia por lo que Cristo hizo. Eso ya lo tengo asegurado. Lo que sucede y las obras de las que habla Santiago tiene que ver más con que Dios gane mi corazón. Y una vez que Dios ganó mi corazón y Él tiene mi corazón, Él me va a usar a mí para ganar el corazón de otras personas. Entonces las obras de las que Santiago nos está hablando, la fe sin obras es muerta, y dice, mostrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y saben, cuando vamos madurando, nos damos cuenta que no es tanto cuánto hablamos a la gente de Cristo, sino cuánto mostramos a la gente de Cristo. Muéstrame tu fe por tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Lo que está diciendo Santiago, no te voy a mostrar mi fe tanto por lo que digo, te voy a mostrar mi fe por lo que hago. Y lo que hago te va a mostrar a Dios. Pero eso sucede cuando vamos madurando, cuando vamos creciendo. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de esta palabra, entendemos que nosotros somos Dios, podemos ser Cristo y la imagen visible de Dios en la tierra para los que no lo conocen. Saben, nosotros que podemos conocer a Dios y que recibimos su vida por medio del Espíritu, podemos percibir la realidad de Dios. Pero fíjense cómo la iglesia inmadura, a pesar de que esto es una realidad, hace que vivamos sin experimentar la realidad de Dios, aunque Dios depositó su Espíritu en nosotros. Entonces, esto no es para desanimarnos, es para animarnos a que hay algo mucho mayor de lo que conocimos, porque a Dios se lo puede conocer de manera infinita.